esta mañana vamos a comenzar con un tema muy importante en nuestros adolescentes, un tema metabólico, un tema endocrino ginecológico crónico, que es el síndrome de ovarios poliquísticos en nuestros adolescentes. El día de hoy este simposio se ha dividido en 3 temas muy importantes, ¿no? Cómo abordar el diagnóstico, cómo tratar este síndrome y la asociación del síndrome de ovario poliquístico con el estado inflamatorio. Para este simposio tenemos a 3 grandes maestras que han venido de nuestro hermano país, Buenos Aires, Argentina. Entonces vamos a cederle la palabra a la doctora Laura Cesarato para la primera ponencia. La voy a presentar. La doctora Laura Cesarato es médica ginecóloga, subjefa del Servicio de Ginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires, es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil y es profesora asociada de ginecología de la Universidad Hospital Italiano. Bienvenida, doctora. Adelante, por favor. Un placer estar acá con ustedes. Muchísimas gracias al comité organizador, gracias Carlota por todo el trabajo, porque sabemos lo que significa armar un congreso, así que felicitaciones. Hoy nos convoca el síndrome de ovario poliquístico en la adolescencia, y yo los invito a pensar, porque es un desafío. Hay 2 palabras que surgen en todas las publicaciones. La primera es que es controversial y la segunda es que es un desafío. ¿Y por qué esto es una controversia y un desafío? Porque nuestras pacientes son estas, son las adolescentes, para la OMS hasta 19 años. Estas chicas son irregulares y tienen todas las manifestaciones clínicas que ahora vamos a confirmar que tiene el ovario poliquístico, y por eso se hace muy difícil hacer un diagnóstico. Por el mismo motivo que si yo les muestro acá los colores, ustedes van a tener dificultad en saber dónde empieza el azul y dónde empieza el rosa. Es muy difícil y hay que estar atentos, pero no exagerar. Entonces, vamos a hacer foco en los criterios diagnósticos. Son conocidos por todos, pero básicamente, fíjense que el criterio de Rotterdam tiene como un rayo. ¿Y por qué? Y porque no deberíamos tenerlo en cuenta en un adolescente. ¿Y por qué no tenerlo en cuenta? Porque es sumamente inclusivo y vamos a exagerar en el diagnóstico. Entonces, síndrome de ovario poliquístico, y acá citamos a uno de los popes, a Ricardo Asís, es un conjunto de signos y síntomas, eso queda claro, es un síndrome hiperandrogénico por definición. Entonces, por eso no Rotterdam. Amenorrea más ovario poliquístico es un ovario poliquístico, es un síndrome de ovario poliquístico. No. Es un síndrome hiperandrogénico. Tiene oligoanovulación y la morfología del ovario poliquístico siempre acompaña. Esto es en la adulta. No perdamos el foco. Nosotros estamos con las adolescentes y esto es otra mirada. Irregularidades menstruales. Volvemos a la imagen de los colores, dónde empieza el azul, dónde empieza el naranja. Es muy difícil. Todas las adolescentes tienen ciclos irregulares. Entonces, ¿qué tomamos como irregular? Bueno, y acá vuelve la palabra desafío. ¿Es un eje inmaduro? ¿Es un ovario poliquístico? ¿Cuántos años le doy de tiempo para que regule? Les aclaro ya de antemano, no tengo una respuesta, es sentido común, puedo orientar a la respuesta, pero no tengo una respuesta concreta.
porque en el primer año de edad ginecológica los ciclos van a ser irregulares. ¿Cuántas de nuestras pacientes nos dicen, menstruó hace un año y hace un año que no menstrua? Menstruó a los 12 y ahora tiene 3 y todavía no volvió a menstruar. Doctora, ¿cuántas veces nos consultan por este caso? Y bueno, ya va a menstruar, y bueno, ya va a menstruar. Entonces, el primer año no lo contamos. Entre el primero y tercer año se supone que va a regularizarse. Y después del tercer año va a ser regular. Ahora, ¿todas son regulares a los 3 años? La verdad que no. Entonces, por lo menos le vamos a dar 5 años de tiempo, porque si no, después pasamos un papelón. Porque cuando vuelve y le preguntamos, ¿y los ciclos? Ah, los ciclos se regularon. ¿Y los pelos? Ah, no, ya ahora no tengo. Bueno, listo, no era un ovario poliquístico. Lo mismo pasa con la ovulación. Acá dice un 50%, pero la verdad es que la literatura, esto es un promedio. Algunos dicen que un 20% de los ciclos son anovulatorios y otros dicen que el 70% de los ciclos son anovulatorios a lo largo del primer año. Y que después, a lo largo del tiempo, esto va a hacerse ovulatorio. Entonces, ¿cuándo es un ovario poliquístico? ¿Cuándo tomo la irregularidad menstrual? No puedo tomar solamente la irregularidad del ciclo, tengo que tomar algo más. Síndrome hiperandrogénico por definición. Y cuando hablo de síndrome hiperandrogénico, hablo de clínica y de laboratorio. En la clínica tengo el hirsutismo a la cabeza, y esto fue a raíz de la Sociedad de Exceso de Andrógenos, que arma su sociedad en el 2006, donde hace una búsqueda bibliográfica para atrás, 20 años de publicaciones, todas las publicaciones de la literatura, todas las que fueron hechas en el idioma inglés, todas las que, no importa qué definición usaron, pero todas decían que habían usado tal o cual definición. Y de esta búsqueda bibliográfica, lo que resulta es que el hirsutismo es lo más importante. Es decir, el 70% de las pacientes con ovario poliquístico van a tener hirsutismo, menos acné, y la alopecia androgénica menos, pero siempre es patológica. Hay que tener en cuenta el tema de la etnia y la raza, ¿sí? Las pacientes asiáticas no tienen folículo piloso. Entonces nos vamos a llevar una sorpresa, no van a tener hirsutismo. Entonces esto hay que aplicarlo y adaptarlo a la raza. Y acá tenemos el sistema objetivo, tenemos la escala de Ferriman y Gallwey para cuantificar el hirsutismo. Ahora bien, ¿es objetivo? Y la verdad es que es pseudo objetivo, porque yo le voy a dar una calificación y seguramente ustedes le van a dar otra. Entonces, bueno, ¿suma o no suma? ¿Califica o no califica? Pero tengamos cuidado, porque una cosa es el hirsutismo, aunque parezca algo sumamente básico, no siempre nos ponemos de acuerdo con esto. ¿Es hirsuta aquella que tiene pelo terminal en el lugar donde nosotras no tenemos? Tiene una hipertricosis aquella que tiene el lanugo en todo el cuerpo. Soy re peluda, tengo un montón de pelo, pero ¿dónde tenés pelo? Acá, acá. No, bueno, eso, y es lanugo, no es pelo terminal. Y está virilizada aquella que tiene una clitoromegalia o que tiene otro tipo de cambios. El acné es más difícil, sobre todo en la adolescencia, porque el 90% de las adolescentes tienen acné. Entonces, el acné, para ser tenido en cuenta en este grupo poblacional nuestro, tiene que ser un acné severo. ¿Es un caballo con rayas negras o blanco con rayas negras o negro con rayas blancas? Y no siempre resulta tan fácil de saber. La alopecia androgénica siempre tiene un valor patológico. Cuidado con esto. ¿Qué le vamos a pedir? Dijimos el clínico, y esto es de laboratorio, testosterona libre, como está descrita en todos los artículos, aunque no siempre es tan fácil de dosar. No sé qué les pasará a ustedes, pero nosotros en el hospital
no nos resulta fácil dosar la testo libre. Entonces, nuestro marcador por excelencia es la delta 4, si bien no es específica del ovario, es compartida. Pero lo que no podemos dejar de pedir es la 17 hidroxiprogesterona, porque es la que va a ser diagnóstico diferencial con una hiperplasia suprarrenal congénita de aparición tardía, ¿sí? Entonces, y se va a presentar de la misma forma, con irregularidades menstruales y con un hiperandrogenismo clínico. Y acá viene el quid de la cuestión, la morfología de ovario poliquístico, descrito en todos lados, asumido en Rotterdam como criterio diagnóstico. El conteo de folículos antrales, el volumen de los ovarios, ¿es patognomónico de SOP? No. Un adolescente tiene la misma morfología de ovario poliquístico y ese es el motivo por el cual no puede ser tenido en cuenta como criterio diagnóstico. Si acompaña, pero no puede ser tenido en cuenta. Además, no nos olvidemos que la ecografía tiene que ser hecha por una persona entrenada en fase folicular temprana y por vía transvaginal. Y esto no siempre lo podemos hacer en este caso. Entonces, sí va a ser útil para la adulta, pero no puede ser tenida en cuenta en la adolescente. Uno de los tantos artículos que hay dando vuelta con esta Alexia Peña, se los sugiero que lo lean, es muy interesante. Ella muestra cómo, fíjense, ¿cuándo podemos hacer un diagnóstico? Cuando tiene más de 3 años de edad ginecológica, cuando tiene irregularidades menstruales, cuando tiene un hiperandrogenismo clínico y o de laboratorio, pero no al uso de la ecografía en este grupo poblacional. ¿Hasta cuándo? Hasta 8 años de la edad de menarca. Y además, la morfología de ovario poliquístico no es necesario si tengo irregularidades menstruales, y esto no se los dije, pero es muy importante, porque a veces dicen, bueno, yo fui regular desde los 13 hasta los 15 y ahora soy irregular. Esa no es la poliquistósica. La poliquistósica empieza irregular desde el día 0 y puede ser que en la vida adulta, porque gran parte en la vida adulta regula, pero no es que empezó regular y después se irregularizó. Arrancó irregular y siguió irregular. Y esa es la que deambuló por varios consultorios y le dijeron, ya vas a regular. Si eso ya me lo dijeron, doctora, ya me dijeron que iba a regularizarme, pero hoy, a 5 años, a 10 años, esto sigue pasando. Estoy harta de menstruar 2 o 3 veces al año. Y esto es un punto fundamental. El diagnóstico de ovario poliquístico, y no puede faltar, es un diagnóstico por exclusión. Yo digo que esta paciente tiene un ovario poliquístico porque no es una pubertad, porque ya pasó el tiempo, porque no es una amenorrea hipotalámica funcional, y esto parece una tontería, pero yo tuve un tole-tole con la endocrinóloga donde ella decía que era una poliquistósica y yo decía que era una hipotalámica funcional, y no estábamos tan en las antípodas, porque en definitiva uno es diagnóstico diferencial del otro. El diagnóstico de ovario poliquístico, yo descarté la amenorrea hipotalámica funcional, y en la hipotalámica funcional yo descarté el ovario poliquístico. No nos pusimos de acuerdo, pero no estábamos tan en las antípodas. No es un ovario insuficiente, y no, yo le pedí un FSH y sé que el ovario no es insuficiente. No es habitual que uno se encuentre con un ovario insuficiente, pero también pasa, donde ya pasó con una chica de 14 años, consultó 3 o 4 veces, yo no, la verdad no le hubiera pedido absolutamente nada, finalmente a la tercera consulta, bueno, pidámosle un FSH y apareció un ovario insuficiente, pero esto no es lo habitual. Entonces, es un diagnóstico de exclusión, no es un ovario insuficiente, no es una hiperplasia suprarrenal congénita, no toma andrógenos, ya se lo pregunté en el interrogatorio, no es un Cushing. Y acá viene otro tema, ¿le voy a pedir cortisol a todo el mundo? Definitivamente no. El cortisol se lo voy a pedir al que me genere dudas, aquella que por ahí tiene un sobrepeso, que tiene estrías,
esa me va a generar más duda y a esa sí le voy a pedir el cortisol vespertino, porque recuerden que el cortisol de la mañana no me sirve para hacer un diagnóstico de hipercortisolismo. No es un Hyram, no es un hiperandrogenismo, insulinoresistencia, cantosis nigricans, esa va a ir más hacia el lado del metabólico. No es una alteración prolactínica, y bueno, una prolactina y una TSH se la merecen todas. Si tenemos la disponibilidad, descartamos una disfunción tiroidea y una disfunción prolactínica. Y no es un tumor secretor, que el tumor secretor quizás nos llame la atención por otra cosa, por la aparición brusca de la sintomatología, no solamente porque las hormonas están duplicadas. Entonces, pido el FSH, le pido el LH, le pido la prolactina, le pido la TSH, la 17-hidroxi para hacer diagnóstico diferencial, la testo, sulfato de DEA, la delta 4 y el cortisol cuando yo pienso que hay un hipercortisolismo. Y la insulina no estoy obligada a pedírsela. ¿Por qué? Y acá vamos a verlo. Sí estoy obligada a hacer un diagnóstico de diabetes, sí tengo que pedirle una glucemia, sí tengo que hacer un diagnóstico de síndrome metabólico, que como si fuera tan fácil, porque a veces puedo tener un metabólico que va a comportarse de la misma forma, irregularidades menstruales, hiperandrogenismo, por otro mecanismo. La insulina alta estimula directamente el ovario, aumentando la producción de andrógenos. Y es un mecanismo propio. Ese metabólico, cuando la paciente empieza a hacer actividad física y baja de peso, regula el ciclo y bajan los andrógenos. O puedo tener un síndrome de ovario poliquístico o puedo tenerlo combinado. Entonces, no importa qué definición de síndrome metabólico use, pero sí sé que le tengo que tomar la TA, sí sé si la cintura es mayor a 88, aún sin centímetro, sí, y una glucemia sí se la tengo que pedir. No tengo que pedir insulina, sí tengo que hacer diagnóstico de metabólico. ¿Para qué? Para hacer las recomendaciones que después Marisa o Vivi nos van a contar. Sí tengo que pedir una glucemia, sí tengo que pedir una glucemia. Y esto de el riesgo cardiovascular, del cual todo el mundo habla, pero no sé cuán comprobado está, nos obliga a pedir un colesterol, pedir un perfil lipídico y, aparte de la glucemia, la toma de la TA. Recordemos que el síndrome de ovario poliquístico tiene una asociación con depresión y ansiedad. Entonces, tenemos que estar atentos para tratar de averiguar si existe esta asociación. Y si podemos tener una asociación con un trastorno alimentario, con lo cual también deberíamos estar atentos a ver qué pasa con su imagen corporal. Recapitulando, el reporte de hirsutismo por parte de la paciente o de acné tiene que ser tenido en cuenta. Es decir, si a ella le molesta, yo tengo la obligación de estar atenta y ver qué pasa. Está basado, el diagnóstico de hiperandrogenismo está basado en la clínica y en el laboratorio, en ambos dos. No debe tratarse el hirsutismo y el acné de una manera rápida, sin estudiar a la paciente, sin tener en cuenta qué puede estar pasando por detrás, porque nos critican por esto, porque usamos muy libremente, bueno, que se tome un anticonceptivo y ya está. Bueno, mejor estudiarla. La ecografía ginecológica no es de rutina, salvo que esté virilizada. El hallazgo de morfología de ovario poliquístico ya vimos que no es patognomónico de SOP. Y los andrógenos, una vez que yo hice diagnóstico, no tengo que volverlos a pedir, ya está. Yo hice diagnóstico, no necesito monitorearlos para ver si bajan. No al uso de la ecografía hasta 8 años después de la menarca. Seamos cautos en poner un rótulo diagnóstico, porque por lo que significa para ella y para su familia. Entonces, ojo, que a veces no es tan fácil esto tampoco, porque
me acuerdo de Sofía, una estudiante de medicina sumamente querellante, que un día viene y me dice, por mi no diagnóstico. Y bueno, está bien, es un ovario poliquístico, pero yo no estaba apurada a ponerle un rótulo diagnóstico de ovario poliquístico, pero sí de hacer las recomendaciones. Recuerden que es un diagnóstico por exclusión, y esto es una de las cosas más importantes a tener en cuenta, y muy agradecida por la presencia de ustedes.